All right, good morning, everyone. We are running about 23 minutes late. You know, I've organized a lot of meetings, and it's very important to have your coffee. But more importantly, you need to spend time with the companies and the industry because they sponsor, and we have an obligation to spend time with them as well, right? So I'm going to make my talk a bit shorter in respecting, the time that we're missing. We'll catch up, though, later with the patients. So this is a typical ablation procedure with a pullback of the catheter, and you see here, this is a laser fiber, and you see the typical foam in the contracted vein, giving an optimal result on this patient. If you see the GSV a day later, you see the fibrous mass that you see here, and this is the best result because you're getting occlusion of the vein without thrombosis. Now, if you look at a typical patient, this is a diameter before the ablation with 6.4 millimeters. After tumescent anesthesia, 2.6 millimeters. During ablation, 1.8 millimeters. Post-ablation, because of the inflammation and swelling, 2.1 millimeters. 1 month later, 1.7, and 1 year, 1.2. This is an optimal result. This is what you want, because in this way, the vein almost goes for good, and you have a great procedure. However, the results are not always great. This is a great saphenous vein. 2 months later, and you see reflux that Marianne saw us very nicely earlier, and you see reflux from the junction going all the way down the saphenous vein. So this is not a good result. However, you may have another problem, which is like a smaller canalization. It's like metal. 2 years later, and you see this small channel that measures like almost 2 millimeters, and this causes no symptoms to the patient. Should you treat this or not? This is a failure. To me, this is not as important. You can leave it as it is. Now, these are results from our groups at 2 years using endovenous ablation, either laser or RFA. These are 225 limbs. But partial recanalization in 3%, partial almost covering more than 30 centimeters in 0.5%, and complete recanalization 0%. Paresthesia, which was transient, in 3.7%, permanent in 0.5%. That's very important to the patient. Neovascularization, 1.8%. So neovascularization does occur with endovenous ablation, and in my opinion, is more common when you have the J0, and I think it's inappropriate treatment. What that Marianne saw earlier, J0, it causes this thing. If you have J1, you don't see this thing. And then superficial vein thrombosis, 4.2%. Deep vein thrombosis, 1.4%, and pulmonary embolism, 0%. 0% here. However, recently in our service, in the last 13 months, we have 2 episodes of pulmonary embolism after RFA. So these procedures are not benign, can have complications. Puede tener sus complicaciones, no siempre es benigno, no sabemos por qué ocurrió, pero ocurrió. Esta ablación de la safena pequeña, esto es después de la ablación. Miren lo brillante la vena, eso es lo que uno quiere ver, porque si está brillante quiere decir que está produciendo fibrosis y que no hay sangre en la vena. Presencia de trombo en la luz, hay un potencial de actividad fibrolítica y recanalización, lo que lleva a falla subsecuente, mayor o menor. Y esto es lo que Marianne les mostró antes, obliteración de la vena. Miren acá el esqueleto de la adventicia. Y no hay nada más, este resultado es óptimo porque esa vena no regresa. Estos son los resultados a los 2 años. Small saphenous vein, and you see partial recanalization, 0. Centímetro 0 y completa 0. Parestesia importante, transitoria 7%, permanente 1%, un poquito más que en la gran safena debido a la anatomía, la ubicación anatómica del nervio sural que lo mostró el doctor Pichot antes. Neovascularización 1%. Trombosis de la vena superficial 30%, trombosis venosa profunda 1 y embolía pulmonar 0. En un estudio que hicimos, yo diría de acuerdo al reporte que nos dio Marianne, los datos a término medio, 36 meses en Italia, aquí ven ustedes el segmento recanalizado con o sin reflujo, es muy pequeño para la safena pequeña, pero pongan atención, este estudio lo diseñé yo, de manera que yo traté de diseñar un buen estudio, pero en todos los estudios prospectivos, si uno es honesto y se pone aquí la cantidad de pacientes a los 36 meses, solamente
66. Un estudio excelente debería tener por lo menos 2/3 de los pacientes aquí. Y esto no fue así. Así que para mí, a pesar de que para mediano término esto es un estudio malo, porque no de la pierna. Esto es irrelevante, digamos, no tiene nada que ver con el tratamiento original, y si se reúne todo, ven ustedes que aquí la curva sigue bajando. No es solamente la safena, si miramos el conjunto hay mucho más reflujo. Aún si aquí solamente hay una quinta parte de los pacientes. Imagínense si se reunieran todos, tendrían que ir donde otro médico porque no están satisfechos con nuestro servicio. ¿Quién lo sabe? Las estadísticas, uno está obligado a mostrarlo como una falla. Así que esto no es ciencia real. Cuando ven artículos que reportan que todo fue una maravilla, eso es pura basura. Esto nos muestra que no es así. Si la cifra no está aquí, definitivamente están mintiendo. Se los digo, mienten. Porque si fueran buenos, estarían también orgullosos de mostrárselo. Uno tiene que ser honesto siempre. Ahora, algunos trucos para obtener resultados mejores. Bueno, utilizamos elevación de 10 grados de la extremidad, tumescencia con salina fría a 4 grados centígrados, suficiente líquido de tumescencia circunferencial a la vena, se inyecta en ambos lados para separar el nervio, colapso de la unión enfrente de la punta del catéter, el tiempo para jalarlo y el suministro de energía de acuerdo al sitio y al tamaño de la vena, mirar la excisión de los aneurismas venosos locales para flebitis complicadas de 2 centímetros y flebectomía con salina fría, se reduce la equimosis de los síntomas y se da un mejor resultado estético. Flebectomía. Miren acá, un tratamiento adyuvante fenomenal. Para venas como esta es lo mejor porque se remueve la vena con una incisión de 1 milímetro, entonces ya no vuelve a haber ese problema. Puede que haya algo de neovascularizaciones posteriores. Lo que Marian también nos mostró, estas flebografías ya no se hacen. Aquí se ve el muñón y miren esta vénula aquí y se conecta con la safena residual y las tributarias y hay mucho reflujo. Cuando se hace entonces una ligadura, esto es malo para el paciente. Me parece que si uno le hace ligadura no le ofrece ningún servicio, sino que está en una posibilidad más alta de desarrollar neorreflujos, ya que el daño en el área de la ingle, ahí hay mucho vascularizado. Entonces se induce un trauma significativo en esa área y a través de la interleuquina A se va por la ruta para nueva vascularización. Algunas veces, en un 10% de los casos hay un reflujo significativo que hay que tratar. Otros que no son tan importantes no hay que hacer nada. Estoy hablando aquí de la unión. Ustedes favorecen la ligadura de la unión. Después de 15 años en el servicio puedo decirles una cosa, cada vez más y se repite. La ligadura de la unión no es necesaria. No solamente no necesaria, sino dañina para el paciente como resultados a largo plazo. Esto fue el caso con escleroterapia de inyección. Una buena cosa con la escleroterapia espumas que se puede hacer en el sitio final. Se necesita un mínimo de aporte y se tienen resultados relativamente buenos. Sin embargo, para la primera escleroterapia es desafortunado la falta de estudios aleatorizados, falta de estudios de seguimiento después de 1 año. Hay un estudio de Nueva Zelanda del Dr. Chapman. Miren acá, este es el único prospectivo con seguimiento de 5 años. Pero como ven ustedes acá, 203 extremidades y a los 5 años tampoco ya hay tantas, el mismo problema nuestro. Así que esto es una falla del estudio en dar buenos resultados. ¿Puedo basar mi opinión en estos resultados? Pues no, pero este estudio sí me puede guiar y darme una idea de qué pasará con el paciente, o qué hubiera pasado, o qué pasaría con los pacientes. Este es el promedio de tratamientos. Miren acá. A los 5 años la gente recibió muchos tratamientos. Esto es importante. Piensen más tarde, la escleroterapia es costo efectiva solamente cuando se hace un solo tratamiento. Si se hacen múltiples es más costoso que el láser RFA o cirugía inclusive. Ahora miremos las recurrencias con estas escleroterapias.
Aquí ven ustedes el año 1, 2, 3, 4 y 5. Y miren, acá, gente que llega con síntomas. Miremos la recurrencia con ultrasonido. Verán el sitio de nuevas varices. Esto está claro, es significativo. Por cada año que ven aquí aparecen nuevas varices en una cantidad apreciable. Si se reúne todo esto, imagínense ustedes, si se hace solo escleroterapia, va a haber una cantidad de recurrencias muy importante en los pacientes. No hay duda alguna. Ahora, si miramos la unión safemo-femoral, aquí ven una gran cantidad se quedan abiertas. Ahora, miremos la ablación endovenosa. En este estudio, una buena tasa de oclusión, pero una vez más, 511 pacientes. ¿Qué pasó aquí? Solo 34, los otros se perdieron. Esto no es ningún chiste. Realmente sí puede ser un chiste, ya que la gente de la industria viene y le muestra a uno estético y le dice, uy doctor, qué maravilla. Pues sí, puede ser para acá. 2/3 de los pacientes están listos y buenos resultados. Pero pasado ese punto me parece que no haya relevancia clínica, porque debo suponer que probablemente estos pacientes se fueron para donde otro médico porque no les gustó el resultado. Puede ser. En un estudio, no voy a pasar estos porque no necesitamos revisarlos todos ni tampoco tenemos tiempo. Esto es uno de los primeros estudios apropiados hechos por Asmussen. Relaciona la ligadura con el láser y básicamente lo que vio. Esto también podemos pasarlo fácilmente en aras del tiempo, pero en términos de la calidad de vida para los pacientes, básicamente después de 3 o 6 meses, ambos métodos son iguales, la cirugía o el láser, y de hecho se hacen ahora más estudios exactamente lo mismo. La cirugía bien hecha es equivalente a la ablación endovenosa. Esto es un estudio bien diseñado por Darwood. Miren acá, si se hace un estudio, esta es la forma como se presenta. Está muy bien hecho porque se ve exactamente como se hizo a todo lo largo del estudio. Y aquí hay 2 tipos distintos de energía. Y aquí cirugía con ligadura, stripping y flebectomías múltiples. Y llegó a la conclusión que la abolición del reflujo, una mejoría en la calidad de vida de los pacientes era comparable con el láser y con la cirugía. Volvieron a la actividad normal después del láser, puede tener sus ventajas naturalmente económicas. Esto no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque la cirugía que él hizo no era cirugía moderna. Esta era la cirugía bárbara, antigua. Los pacientes tienen que quedarse mucho tiempo en el hospital. Entonces uno tiene que ser honesto. Y hay que leer de forma crítica. Esto es un metaanálisis hecho en el 2009 por René van den Bos. Tomó todos los estudios anteriores y concluyó que la utilización de estas intervenciones mínimamente invasivas en el tratamiento de las extremidades inferiores en ausencia de resets comparativos, aparentemente la EBLA es más efectiva que la cirugía. Sin embargo, los estudios comparativos grandes a largo plazo concluyen que hay mejores resultados. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer? Los análisis costo-efectivos y la evaluación de seguridad se necesitan todavía para el más alto nivel de evidencia. Sin embargo, estos son los resultados de RFA y de láser, pero yo no sé qué pasó aquí. Creo que puse aquí otra diapositiva. Bueno, me salté algunas. El error aquí, los nuevos datos, aquí nos muestra que ahí no había oclusión, pero con el antiguo RFA hubo un 10% de falla completa, porque la vena estaba completamente abierta. Entonces ven ustedes los nuevos RFA, el láser, el RFA que tienen resultados exactamente iguales. De hecho, pueden tener en los primeros días un poquito menos de incomodidad con la radiofrecuencia, pero bueno, los resultados son los mismos. Entonces, para concluir, los datos a mediano término han demostrado que la ablación endovenosa tiene menos de 10% de recanalización. La recanalización está limitada con frecuencia en los segmentos pequeños. La neovascularización no es común. Embolías pulmonares y trombosis venosas profundas son raros. Las de las venas superficiales son un poco más comunes en venas de tamaño más grande, pero ocurren en menos del 5% de los pacientes. Los resultados cosméticos y sintomáticos son casi excelentes a corto plazo. A término mediano, los datos son incompletos todavía. No voy a abrir las
nueva charla. No nos quedan sino 5 minutos y mejor utilicémoslos para la pausa. Gracias por su atención.